y un yunnacionalismo racionalista, ¿vale? Y el clásico está ubicado entre el 1000 y 1200 con la escuela escolástica, ¿no? Santo Tomás de Aquino, ¿va? Aunque uno puede encontrar elementos de ese naturalismo no escolástico, pero vinculado a lo religioso, previamente con San Agustín, por ejemplo, en la patrística, en los años 600 antes de nuestra, 600 después de nuestra era. Y también puedes encontrar versiones del derecho natural en Grecia, en Roma y en la actualidad. ¿Está bien? ¿Y cuál es la característica de la escolástica? Fundamentalmente el fundamento eclesiástico, ¿no? El fundamento teológico. ¿Está bien? ¿Cuál es el fundamento teológico? Que justamente el derecho está fundado en principios y reglas, pero sobre todo principios generales, muy generales, vinculados a un fundamento teológico que tiene que ver con Dios. No voy a decir que sea permanente. Y aquí lo dice, pero por si acaso. Medio sucio. Entonces, ¿qué implica esto? Que justamente tenemos que buscar esos principios generales como seres humanos y en ese sentido se plantea que hay tres tipos. El autor habla de 4 leyes. ¿Cuáles son ustedes? Pero a mí me gusta redondearlo a 3. ¿Cuáles serían? O las 4, lo que ustedes quieran. ¿Cuáles son los tipos de leyes? A ver, ¿quién me la dice? Ley eterna. ¿Cuál es la ley eterna? Primera, la ley eterna o divina, también lo dicen otros autores, ¿no? ¿Está bien? Divina. ¿Y de esta cuál se deriva? La ley natural. Porque recuerden que la ley esta eterna, divina, positiva serían los documentos eclesiásticos, ¿no? Ley natural, ¿y de esta cuál se deriva? La ley humana. Ley divina positiva. O ley positiva, no. La ley divina positiva se deriva de esta. Claro, pero es que la ley divina positiva es el Antiguo Testamento, ¿no? Aunque sí puede ser que tú digas, bueno, es verdad que hubo un redescubrimiento y que Pablo, José, Jesús, todo el mundo fue diciendo los fundamentos de Dios. Pero a mí no me interesan esos fundamentos teológicos, la verdad. Nos interesa esto, ¿vale? Este esquema. Ley eterna divina, ley natural, ley humana, que es ley positiva. La ley humana positiva, el derecho positivo, el derecho que establece el sistema. Ahora, ¿la ley eterna la podemos descubrir, sí o no? Los seres humanos. A ver, tienen que estudiar para entender las cosas, si no, ¿la podemos descubrir, sí o no? Nosotros, sí, los seres humanos podemos saber qué es la ley eterna. ¿Por qué no toman la foto al final? ¿O no ves nada o qué? Es que no alcanzamos a ver. ¿No ves nada? ¿Y por qué no te sientas aquí adelante? ¿Y por qué no llamas temprano? Dale, vamos. Está bien. ¿Qué quiere decir? Está bien, y toma todas las fotos que tú quieras, me da lo mismo. ¿Qué quiere? ¿Nosotros podemos descubrir la ley divina, sí o no? Los seres humanos, ¿podemos descubrir la ley divina, sí o no? Dejen el texto, no manchen. Tienen que estudiar antes de venir a clases. Tienen que haber leído. Ya. Piensen por ustedes mismos. A ver.
Es que por eso esta clase siempre se me queda atrasada, porque nunca responde, no puede responder, no hay capacidad de sacar los temas. Aquí menciona la ley como ejemplo de los 10 mandamientos. A ver, entiende, sí. Bueno, lo que yo entendí, la verdad. Todo recae en Dios, entonces el humano no puede. El humano no podría saber qué cosa es la ley divina. Exactamente, es lo que dice. ¿No? Es lo que dice. Realmente la ley eterna es un plan divino que se dirige hacia todo el mundo, pero realmente nosotros no podemos ocurrirla. Y acabo de decir que la ley divina positiva no nos interesa. Lo dice muy claramente, el hombre es un ser racional, etcétera, pero no puede conocer directamente, así lo dice, puesto que no puede seguir el plan divino del universo. Entonces, si no podemos acceder, ¿cómo entonces podemos descubrir la ley natural? ¿Cómo podemos descubrir la ley natural? ¿O de dónde viene la ley natural? Desde el ser de las cosas, ¿no? ¿Eh? El ser de las cosas. O sea, que cada cosa tiene cada cosa o los animales tienen una cierta función específica dentro de la naturaleza. Nosotros sí podemos vivir de esa ley, pero no podemos desapegarnos al 100% de ella. O sea, podemos observarla, pero no nos podemos desapegar del 100% de esa ley. Ok, muy bien. ¿Y cómo la descubrimos? Razonando. ¿Cómo? Razonando. Hay una parte racional, pero hay otra parte de qué manera es. Moral. Sí, bueno, A ver. no lo mismo, pero por ejemplo lo que yo he visto en metodología es que hacemos estas como leyes como interactuando con la gente. Estamos hablando de la ley natural vista por Santo Tomás de Aquino. Dios, el texto, compañeros, no puedes hablar, en antropología no te están dando leyes naturales, te están diciendo que hay naturaleza de las cosas y que hay naturaleza social. No te están hablando de ninguna ley natural de Santo Tomás de Aquino. En este caso, bueno, lo que yo había entendido respecto a la primera, la ley eterna divina, era que precisamente no podíamos tener esa relación divina. ¿Por qué? Porque no tenemos contacto con Dios. Y respecto al aspecto de lo natural, a lo que yo entendí es que básicamente es la percepción que tenemos de las cosas en el aspecto racionalista, pero es lo que, o sea, lo natural es el principio que se cumple, es como su función que tiene. Sí, y también lo dice Giovanna, mediante la razón. Pero hay una parte más que también dice el autor, que tiene que ver con el método que después pone, que es el método de la... ¿Cómo se llama el método? El método aquí, de hecho busqué... La sindéresis, la sindéresis. Por eso, ¿cómo podemos hacer la ley natural? Hay un aspecto de razón práctica, ¿no? Que es lo que ocurre en la naturaleza, muy bien, pero hay otro aspecto. Por ejemplo, incluso eso tiene mucho que ver con el comportamiento también del ser humano como ser racional. ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro aspecto? Hay dos aspectos para entender Diferenciar lo bueno de lo malo. La moralidad interna menciona. Claro, el resultado es diferenciar lo bueno de lo malo. Sindéresis llega al fin de diferenciar el bien del mal, ¿vale? Pero usas la razón práctica y usas otra cosa. ¿Eh? La intuición. Exactamente, la intuición. Es intuitiva y de razón práctica. No es solamente de racionalidad, y es una razón práctica. Y es intuitiva, ¿por qué? ¿Qué hacemos los seres humanos? Si tú te vas a caer, ¿qué haces?
Instintivos. Por instinto, Por instinto pones las manos, ¿no? Es lo mismo si por instinto sobrevives, ¿qué? ¿Haciendo qué? Buscando agua, buscando alimento. Eso es ley natural. Y esa es la naturaleza de las cosas, ¿no? Y la razón práctica es cómo, entonces después empiezas a racionalizar los procesos y decir, bueno, ¿qué es lo que es mejor? Si descubres que el fuego existe, pues evidentemente a lo mejor el fuego es mejor para cocer comida y comerla cocida a comerla cruda, pensando en el ser humano, en la comunidad primitiva, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo descubrimos la ley natural? Justamente lo dice. Refiere a la conducta humana que puede ser conocida en forma intuitiva e innata por los seres racionales. El derecho natural es la participación de las criaturas racionales en la ley eterna. Y ahí después explica perfectamente todo el método de la síntesis. Que es un método que tiene dos partes, la razón práctica y la intuición, para conseguir lo que bien dijo Antonio, justamente es distinguir el bien del mal. Y de ahí deriva en tres momentos, ¿no? Que el ser humano tiene la noción de sobrevivir, de existir, de conservarse, ¿no? Que también como ser animal procrea, se educa, cría hijos, procrea, y como ser racional tiende a conocer las verdades divinas de la convivencia social, es decir, como ser social en este caso. Y va integrando esa ley divina con la ley natural. Esa es la manera, esto no lo digo yo, Ricardo, esto lo dice Santo Tomás de Aquino, madres mías. Santo Tomás de Aquino, estamos aquí, mira, en 1200. Yo jamás afirmaría esto. ¿Está bien? Jamás afirmaría eso. Para mí somos seres sociales y punto. Todo lo demás se los dejo al Día de los Muertos y al 12 de diciembre con la Guadalupe. Hagan lo que quieran ustedes con su vida divina, pero a mí no me interesa eso. ¿Está bien? Es que hay que ser un poco pilas, estar un poco atentos. Una cosa es que no lean nada, porque claro que no leen casi nada, no sé quién sabe qué leen en la vida, y otra cosa es también que sean un poquito más perspicaces a la hora de, por lo menos, dialogar en una clase, ¿no? De dónde estamos ubicados. Bueno, entonces, así llegas a la ley natural. ¿Cómo llegas a la ley positiva? Ahora sí, a la ley humana, a la ley positiva, que al final, ¿de dónde se deriva la ley positiva? A ver, alguien que no ha participado al lado ya. No me miren la cara, chicas, de todas maneras las puedo mencionar. Tú Mera, Romera. Sí, tú Mera. La ley positiva, ¿de dónde se deriva? No tiene ningún sentido eso. Por eso no se puede saber. ¿De dónde se deriva la ley positiva? A ver. ¿No? De las normas escritas y las no escritas. Sí, pero ¿de dónde se deriva en este esquema? Eso sí está claro que son normas escritas por el ser humano. ¿De dónde se deriva en este esquema? Es la ley humana. Dile, eso ya lo pusimos ahí, pero ¿por qué se constituye esa ley humana? Si ya descubriste instintivamente la ley natural, ¿por qué haces una ley humana? ¿Para qué? es para regular las conductas humanas, ¿no? O sea, con referente a las relaciones de convivencia que todos tenemos. Exactamente, es lo que dice el texto. La ley humana surge a partir de ser mucho más específico en las relaciones sociales y de convivencia de los seres humanos, porque todo lo demás son principios generales, ¿no? Entonces, ese sería el naturalismo vinculado a la cuestión clásica. Evidentemente estos preceptos lo que hace es que generan unos preceptos universales e inmutables, ¿no? Las leyes divinas
que después se derivan en la ley natural, son preceptos universales e inmutables. Universales, ¿saben qué cosa es universal? Para todos. Para todos y todas, muy bien. E inmutables, ¿qué cosas inmutables? Que no se pueden modificar. Que no pueden variar porque nadie puede variar la ley de Dios. Y regularmente estos principios inmutables se supone, por ser inmutables y por ser universales, son justos, porque están derivados de la ley eterna, de la ley divina. ¿Está bien? Y son justos en el sentido de que pertenecen, no solamente porque son emitidos por Dios, sino han sido traducidos en materia de ese discernimiento entre el bien y el mal, y tienen que ver con el bien, ¿no? Claro, cuando ves todo esto, tú dices qué bonito, pero igual los señores feudales tenían el derecho de pernada, y existían miles de formas de relaciones sociales y de poder en esta época, que es el centro del feudalismo en el centro de Europa, el momento del feudalismo en el centro de Europa, y era un momento en el cual las relaciones de jerarquía de poder eran evidentes. Es un modelo de percepción del derecho, el modelo naturalista clásico, es un modelo de percepción del derecho vinculado a un dogma, que es el dogma teológico. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar posteriormente? Justamente en el siglo XVI, con la conquista de América, la reforma protestante en el centro de Europa, el Renacimiento, que es artístico, filosófico, científico, etc. Aquí está la revolución científica, está el Renacimiento desde el punto de vista de las artes plásticas y de todo es incidencia en las artes, en las ciencias y en las humanidades. Vamos a ponerlo así. Y humanidades. ¿Ustedes ya pasaron ciclo básico? ¿Estudios sociales históricos? Sí. Tenían que haber visto esto, el Renacimiento. ¿Sí lo vieron? ¿Sí o no? Sí. ¿O ustedes no han pasado ciclo básico? ¿Y no lo vieron esto? Pero la reforma protestante. El inicio, la modernidad como periodo histórico. Yo no sé quiénes son peores, si los que dan ciclo básico o ustedes. Ahí está. Porque se supone que para eso es ciclo básico. Para eso y para mucho más, para llegar hasta la actualidad, ¿no? Pero tenían que pasar por ahí. Lógicamente, como tienen que pasar por acá por la escolástica, como tienen que conocer historia. Para eso se llama estudios sociales e históricos. Para eso se llama, ¿no? Entonces yo no sé qué es peor. En algunos, en el 1, en el 2, en el 3, qué sé yo, no es que tenga que ser inicialmente, pero si no lo pasan y se lo vuelan, por eso no entienden nada. Maestra, Dígame. yo le quiero hacer una pregunta, por ejemplo, en un país que se fundamenta en una religión, bueno, si de hecho lo fundamenta en una religión, por ejemplo, Irán, ¿sería considerado como un país que tiene un derecho naturalista o positivo? No, en este caso el sistema jurídico es religioso y habría que ver hasta qué punto dentro de ese sistema jurídico religioso hay naturalismos y hay positivismos. Positivismo seguro hay, pero sí tienen fundamentos naturalistas vinculados al tema religioso. Incluso la autoridad que es el ayatolá es una autoridad completamente mística, fundada en una ley divina. En este caso sí, en el caso de Irán, Arabia Saudita, sí, porque todo el mundo siempre ve a Irán, pero no ve a todos los países árabes, petroleros, eso, que todos están llenos de son islámicos, y si no son islámicos, sí, están en el Islam, todos. En diferentes pasos, todos. Incluso también Israel. El genocidio de Israel lo fundan hoy en su fundamento, en el tema sionista. El tema sionista es que ellos son el pueblo elegido. Esa es la ley divina, el pueblo elegido. Y los demás no son pueblos elegidos, hay que matarlos. Como mismo hizo en su momento Hitler como alemán frente a los judíos, a ellos mismos, a los israelíes, a los judíos, que no eran israelíes en ese momento.
y ahora ellos lo hacen contra los palestinos y los árabes en general. Porque, y ese fundamento es muy peligroso, el fundamento de la ley divina, ¿no? Dice, bueno, nosotros somos el pueblo elegido, luego entonces tenemos que matar a todos los que nosotros los elegimos. Así mataron a 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial y así están haciendo genocidio contra los palestinos hoy. Y contra no solo los palestinos, los árabes. El otro día conocí un chico del Líbano que hace frontera con Palestina y me dice, pues mi pueblo está a 5 kilómetros de Palestina. Y me dijo, está horrible, no se puede estar allí. Él está aquí en México ahora trabajando, bueno, trabaja en otra cosa pero digital. Y está acá, y me dijo, es horrible, es tremendo, pero esto es así, ha sido la historia de nuestras vidas, ¿no? Desde que Israel, en el año 48, los Estados Unidos e Inglaterra conformaron el Estado de Israel en los pueblos árabes. Claro, es que no es que no estuvieran allí antes, originariamente, para eso hay que saber historia, hay que leer. El pueblo hebreo es un pueblo, y es el pueblo semita, todos son árabes judíos, vienen de la misma tradición. De hecho estaban juntos, de hecho Jesús es palestino, no manchen, Jesús todo eso es tierra palestina. Y ellos convivían allí, y convivían los judíos con el mundo hebreo, con el mundo árabe, convivían completamente. Y ellos después se van para aquí, se van para allá, toda esta cosa mitológica también, de que son el pueblo elegido y tienen que ir a un lugar a un otro, que ese es el sionismo, esa es la doctrina ideológica del sionismo. Por eso uno no es antisemita, que es antijudío, sino antisionista, que es anti la doctrina ideológica del pueblo elegido. Porque esa doctrina, que la tienen desde ese momento, que los hizo ir por muchos lugares y finalmente terminaron masacrados con genocidio por los alemanes, Hitler, el nazismo en los años 40, y mataron 6 millones de judíos, es la misma que ellos aplican ahora al revés. Entonces es muy peligroso todo eso. Pero bueno, todo el mundo árabe, todos los pueblos árabes y también Israel y también los pueblos árabes, los países árabes, todos tienen fundamentos religiosos en sus sistemas jurídicos. De esos no pueden escoger para hacer sistemas jurídicos porque no les estoy pidiendo sistemas religiosos, sino anglosajón y románico. ¿Vale? ¿Está bien? De esos no, porque esos no son ni románicos ni anglosajones, son religiosos o mixtos. En el caso de Israel es mixto. ¿Bien? Pero me has dado una buena idea. Porque lo podemos poner y agregar y que los escojan también algunos y que fundamenten la tradición si es un positivista y un naturalista. Sí, para medirlo está bien, me acaba de dar una idea este muchacho. Muy bien. Ya se los pondré en él. Y agregarlo, está bien. ¿Quieres agregarlo? A ver, pero cada cual escoge su país, así que da lo mismo, whatever. Escoge tú a Irán y a los países árabes, los demás que escojan lo que quieran. Bueno, entonces, estamos en la modernidad, siglo XVI. Comienza el periodo histórico de la modernidad a nivel global. Comienza la expansión del sistema capitalista global. ¿Qué hay? Momentos importantes como el Renacimiento, con toda la revolución científica, todo lo que implica para las ciencias y las humanidades, ¿no? Ahí tenemos a Galileo Galilei, tenemos a Copérnico, tenemos por otro lado a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, todo lo que es el cálculo de la matemática, de la geometría en función de las artes, pero también de la empiria, de la naturaleza, de cómo son las cosas. Racionalmente ubicadas desde dónde, desde los seres humanos descubren todo lo que existe en la naturaleza, en las cosas, e incluso en la política y en el derecho. Tenemos ahí a Maquiavelo, un Maquiavelo diciendo, bueno, políticamente, ¿cómo usas las estructuras de poder para dominar o para tener legitimidad al Estado, en este caso el príncipe? ¿No?
Pero él no está diciendo, él no está escribiendo una cosa de, ay, Maquiavelo, qué maquiavélico. No, pobre Maquiavelo, no tiene que ver. Es un republicano que lo que no quiere es que España lo conquiste. Porque vio que España y Portugal se aventaron a conquistar la otra mitad del mundo. Y no quiere que conquisten Italia. Entonces está defendiendo la República, Florencia. Y está pensando, ¿y cómo racionalmente podemos generar hegemonía? Es un Maquiavelo hablando de esto. Es un Thomas Hobbes hablando de que el ser humano es un ser salvaje, natural y necesita un control de un leviatán. Y entonces ese leviatán es un pacto social, es un contrato social que es racional también. ¿No? ¿Se entiende? ¿Sí? Todo eso ocurre en este momento. Eso es lo que quiere decir el Renacimiento. El Renacimiento es inicialmente ciencias y humanidades, es en las artes, en las letras, en la pintura, en la ciencia. ¿Está bien? Y eso es revolución científica también. ¿Qué es lo que, cómo se los deben haber enseñado en estudios sociales históricos? El ser humano pasa a ser el centro mediante la racionalidad de la producción del conocimiento. Y deja de ser Dios el ser. La ley eterna de eso deja de ser el ser. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se comprende eso? Y bueno, la conquista de América, ¿por qué se la pongo? Porque es el parteaguas geopolítico del capitalismo, ¿no? Justo la conquista hacia las Indias, que se convirtió en la gran conquista de América, es la expansión de que un sistema no solo nazca, sino se consolide globalmente. Porque a partir de ahí hay una consolidación global del sistema capitalista. En la conquista. El capitalismo no puede existir si no hay colonización, previamente. Por eso coloniza durante 300 años para después convertirse en esa cosa que después conocemos en el siglo XIX, que es el capitalismo industrial, que son las fábricas y eso. Pero necesita 300 años de colonización. ¿Colonización qué es? Lo que hicieron acá en México, lo que hicieron en América Latina, que había esclavismo, había feudalismo, imponiendo otras formas de producción, esclavistas, feudales, no importa, pero eso es capitalismo. ¿Está bien? Esas dos están dentro del capitalismo en su propio desarrollo. ¿Sí me van comprendiendo? ¿Van conmigo? ¿Sí? ¿Sí? En ese momento, en esa ruptura que es una ruptura epistémica, metodológica e ideológica, ¿no? Inicialmente del mundo occidental sobre todo, porque es un mundo occidental, esa es la Europa occidental y todo lo que es América, y después incorporan a África, ¿no? Porque ¿de dónde trajeron a los esclavos? De África, pues. La incorporan en la variable colonización, ¿no? Evidentemente. En esa lógica del mundo occidental, la razón pasa a ser el centro fundamental de producción del conocimiento. En este sentido, el justnaturalismo continúa, pero continúa como un justnaturalismo racionalista, donde sin dejar de creer en Dios, porque nadie nunca dejó de creer en Dios, nunca dejaron de creer en Dios, jamás dejaron de creer en Dios. Es una falacia decir que se deja de creer en Dios. Todas las sociedades tienen religiones, formas de ver esto. Todas las sociedades tienen sus formas, sus percepciones de cómo llevar a cabo su proceso mítico religioso, ¿no? Pero el justnaturalismo racionalista lo que pone en el centro es la razón en la producción del derecho. Por tanto, se queda en esta segunda parte, ¿no? Hay una ley natural y se pasa a una ley humana positiva. ¿De qué habla el autor? A ver, si esa ley natural ya dijimos que eran derivados de la ley divina, y ya esto, hay una cierta ruptura. Eso no quiere decir que no crean ellos en Dios ni nada de eso, sino que ellos dan preponderancia a la última parte, a la ley humana positiva derivada de la ley natural, a este conjunto. Entonces son principios generales encontrados en la naturaleza de los seres humanos, pero que se van a convertir en leyes humanas positivas. ¿Y cómo se descubren? Mediante la razón. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Bueno. En este sentido, ahí tenemos, por ejemplo, lo que les acabo de comentar a Hugo de Orosio, a Thomas Hobbes, en el siglo exactamente 16, 17,
en el 18 a Rousseau, en el 17 a Pufendorf y acá en el 18. ¿Qué está pasando realmente en esos espacios? ¿Qué pasa realmente con estos autores? Necesitas 1500, 1600, 1700, 300 años de acomodarse el sistema capitalista global, de ir construyendo otro tipo de derechos, de darte cuenta que el mundo es otra cosa. Por ejemplo, tan sencillo como esto: si conquistas América, ya no te caíste, ¿no? La tierra no es plana. Digo, yo no dudo que alguno de ustedes sea terraplanista, porque eso últimamente ha salido, no, serio, tampoco, o no lo viste en la pandemia como salieron los terraplanistas. No, sí, pero me da risa que lo mencione. Yo sé que está riendo, pero sí da risa. Pero estoy aquí como en plan, terraplanistas se van a volver si no leen. Si no se ponen a estudiar, aquí se van a volver. ¿Sabes lo que es terraplanista, no? ¿Tampoco sabes? Terraplanista. Que la tierra es plana y que te vas a caer. Es la misma historia de toda la vida. La gente venía por el mar, no, la tierra es plana, te vas a caer, no puedes ir allá al otro mundo, ¿no? ¿Y qué demuestra la conquista de América? Que la tierra no es plana y que no te vas a caer a ningún lado, ¿entiendes? Sino que es redonda. Y al ser redonda, gira alrededor de qué? De su propio eje. Y si gira alrededor de su propio eje, entonces ¿por qué tenemos el sol ahí? Entonces no es el sol el que gira, lo que giramos somos nosotros. Y el sol está allí. Nosotros giramos alrededor del sol. Y ahí fue donde se dieron cuenta, mira, pero que la conquista de América fue eso también. Entonces es un descubrimiento científico. Como se descubre también, ese es el descubrimiento, las personas estaban aquí. Entonces también ven que hay otros mundos, otros saberes, otras culturas, otras formas. Y mucha riqueza, y por eso vamos a conquistar, porque esa es la esencia del capital. Rapiña, rapaz. Mucha riqueza y mucha mano de obra para explotar, ¿no? En ese sentido, el tema del naturalismo racionalista cobra mucho sentido a la hora de pensar lo jurídico en todo ese contexto. Por ejemplo, ahí el autor pone al final del naturalismo. Aquí hay una mezcla en este momento entre el 1500 y el 1400, 1300. Hay como unas comunicaciones que tienen que ver con qué. Por ejemplo, el autor habla de Francisco Vitoria, Francisco Suárez en la cápita anterior, de como que ellos son todavía escolásticos. Los menciona acá, a ver. Menciona a Francisco Suárez, Francisco Vitoria. Ahí yo mencionaría a Bartolomé de las Casas, por ejemplo, Ginés de Sepúlveda. Podemos mencionar a muchos. Son los que crean el derecho internacional público, Francisco Suárez y Francisco Vitoria. Y los que empiezan a hablar de las fronteras, por ejemplo. De las fronteras delimitadas entre los estados. ¿Por qué? Porque necesitas saber hasta dónde llega el Imperio Español, hasta dónde llega el Imperio Portugués, ¿no? Si ubican que España nos conquistó a nosotros, ¿no? No, es que ya estoy en ese plan porque ya estoy... Y ubican que Portugal también conquista a Brasil, ¿no? En esa no estaba tan seguro, ¿no? Portugal conquista a Brasil, por eso hablan portugués. En ese plan hay una gran discusión, que es el Tratado de Tordesillas, que es cuál es la frontera del Imperio Español y cuál es la frontera del Imperio Portugués. Y ahí empieza el derecho internacional público. Justo ahí comienza. ¿Está bien? Y esa discusión empieza entre un proceso que tú dices, bueno, pero ese proceso es histórico, de contradicciones, pero yo lo veo como natural, ¿no? Nosotros llegamos, estamos ahí con ellos, luego entonces tenemos que conquistarlos, porque son salvajes ellos. Se comen, no, es lo que decían, son salvajes, se comen a las personas, es lo que decían de nosotros acá. Los primeros salvajes eran ellos, que no han dejado de tener guerra en toda la historia de la humanidad. Son salvajes, tenemos que llevarle la religión católica. Entonces todavía ahí hay una ley eterna, una ley natural de discusión acá, que se mezcla, pero que entonces tiene un momento en ya 1500 con Uno de Grocio, con Thomas Hobbes, donde dice, a ver, todo eso es un hecho, pero lo que es un hecho es que tenemos que descubrir cómo vamos a convivir entre nosotros. Y ese descubrimiento tiene que ser de la razón.
¿Está bien? Entonces, les digo porque filosóficamente hay una transición ahí entre un Francisco Vitoria y Francisco Suárez, que todavía es un poco escolástico, y la noción de la creación de un derecho natural muy racional, con el primero sería el Hugo de Grocio y el Thomas Hobbes inicialmente. Y Hugo de Grocio lo que hace es, y lo que empiezan a usar es el razonamiento silogístico, los silogismos, el razonamiento aristotélico, para empezar a ubicar en el razonamiento silogístico, un silogismo. A ver, les voy a decir, dígame un silogismo, ¿conocen los silogismos? Están recibiendo documentación jurídica. Dígame un silogismo, a ver. Silogismo tranquilo, es más sencillo. A ver. Por ejemplo, mencionaron de que Platón es... Los silogismos empiezan en universal, error, tache. Empezaste mal. La primera premisa es general. No, Platón no puede ser nada. A ver. De los humanos son mortales. Todos Los humanos son mortales. Muy bien. ¿Cuál es Universal. humano? ¿Cuál es mortal? No, ¿cuál es humano? No. Todos los seres humanos son seres humanos, no, son mortales. Braulio es ser humano, Braulio es ser humano, Platón es ser humano, luego entonces Braulio, Platón es mortal. La ley de los silogismos, premisa general a premisa menor a premisa menor. Premisa mayor, premisa menor. La he reprobado en argumentación. Silogismo siempre es de lo general a lo particular. Siempre. Un silogismo siempre es de lo general a lo particular. Es una ley de silogismo. Entonces, empiezan a usar todo, de nuevo, toda esta lógica del razonamiento lógico aristotélico, sobre todo el silogístico, deductivo, pero también, pero no en contra del tema de la revelación, ¿no? De que hay una revelación, de que hay una ley divina, sino un descubrimiento por el raciocinio de los seres. ¿Está bien? De la racionalidad. Thomas Hobbes igualmente se basa mucho en la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué somos los seres humanos en la naturaleza? ¿Qué dice Thomas Hobbes que somos los seres humanos en la naturaleza? ¿Qué somos? Pues, Egoístas y violentos, ¿no? eso, egoístas. El hombre es el lobo del hombre. Muy bien, ¿qué más? Que somos personas racionales y pensantes. ¿Están en constante estado de guerra? Que estamos en constante estado de guerra. ¿Qué más? ¿Qué más dice Thomas Hobbes? También habla de que somos libres como tal. Todos los humanos somos libres. Todos los Somos seres humanos, somos libres. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí nadie leyó los textos porque han tenido como 2 semanas para leerlo. ¿No lo han leído? Para entonces ya no mirar más para acá. A ver, acá. ¿Qué más dice Thomas Hobbes? Somos seres humanos salvajes, estamos en constante guerra, somos libres, nos enfrentamos unos a otros. Pero también justifica que no la parte del autoritarismo, porque menciona precisamente eso de que somos violentos, egoístas y como que no creamos un orden. Exacto, somos violentos, Y somos entonces egoístas. justifica el autoritarismo como medio para regular. A ver, ¿justifica qué cosa? ¿Cuál es la solución a toda esa salvajada? A ver, a toda nuestra salvajada, ¿cuál es la solución según Thomas Hobbes? Tú le pusiste un nombre, yo no diría que ese nombre. ¿Cuál es la solución a que no somos el lobo nos peleamos, somos egoístas, individualistas? ¿Cuál es la solución de Thomas Hobbes? El Estado absolutista. Fíjate, él le llama autoritarismo, tú le llamas absolutismo. ¿Ustedes me pueden decir antes de eso qué es lo que hay? Espérate. Madre de la vida. ¿Qué es lo que hay antes del absolutismo? El absolutismo es la forma del Estado. Paulina, muy bien. Él le llama autoritarismo, él se fue 500 años más adelante, que es una noción del siglo XX. No le llamaría autoritarismo porque estás asincrónico en el término, ¿vale? No está mal lo que estás pensando, lo que va por ahí, pero no está mal. El autoritarismo es una noción del siglo XX. A ver, ¿qué hace? ¿Cuál es la solución para Thomas Hobbes?
renuncia de la libertad. ¿Y por qué renuncia? ¿Y cómo renuncias a la libertad? ¿Con qué? Dios, a ver. Con un contrato social. Contrato Con social. el contrato social, como más lo que hace es justificar la monarquía para que podamos nosotros, como ir cediendo las libertades y otorgando todo el poder a una figura, ¿cómo se dice? Cuando no es real, una figura hipotética, por así decirlo. Sí, que pues le llama él como defiende la monarquía del rey. Por eso se llama el El Leviatán, reino. que es un poder que está sobre todo. El Leviatán. Muy bien. Claro. Cede la libertad a quién, mi amor. Entonces todo lo dice como fragmentario. Así vive, usted vive en la realidad TikTok, ¿no? Todo es 1 minuto, 3 segundos. Completo, mi amor. Completo. Mira la película completa. No te quedes en el TikTok. Ese es el problema de la racionalidad de hoy. La tienen tan fragmentaria que no pueden hilvanar un razonamiento completo. Serio, no me estoy diciendo muy crítica con ustedes porque se tienen que poner las pistas. Los leo así. Y nada más que hay que leer 3 párrafos de Thomas Hobbes. Y lo dice claramente, ¿a quién le cede la libertad? Pues al Leviatán. ¿Mediante qué? Mediante un contrato social. Ese pacto social lo hacemos nosotros. Y decimos, sí, qué bueno, está muy bien, vamos a cederle la libertad a un Leviatán, que en este caso es el Estado absolutista, que es una monarquía, ¿no? Es una forma de Estado. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos salvajes, no nos podemos controlar en la convivencia de los seres humanos. Pero para él, eso es completamente natural. Usted dirá, ¿y eso para qué viene? Porque eso es natural. Esa es la naturaleza de los seres humanos. Y de ahí vienen las leyes positivas, ¿no? ¿Cuál es la ley positiva? Hacer un pacto social, un contrato social, donde le cedemos la libertad a los seres, al Leviatán, que cosa es el poder monárquico normal. Y ya ahí está aflorando el primer Estado moderno, la primera configuración estatal moderna que sí la deben también ver en su clase de teoría del Estado, que es el Estado absolutista. ¿Quién es el primer Estado moderno absolutista en la historia de la humanidad? ¿Se lo enseñaron? Un poquito antes. Inglaterra como primer Estado absolutista se configura en 1648. En 1400, 1500, ¿quién se configura como Estado absolutista? Digo, si el profesor se lo dio así, mal. Tacha. Francia. Menos. Francia es posterior. De hecho, Francia es el último Estado absolutista. Es el Estado absolutista por excelencia y muere en 1789 con la Revolución Francesa y cuando le cortan la cabeza a María Antonieta y a Luis XVI. España, el reino de España, que es el que conquista la América. El reino absoluto de España. Territorio, ejército, población, con mucha claridad y movimiento hacia el absolutismo, vinculado incluso a temas de monarquía eclesiástica, monarquía católica, fundamento católico. El primer gran Estado absolutista es el Reino de España. El Estado absolutista perfecto es Francia. El perfecto, el que se le configuran todas sus estructuras, pero no tiene nada que ver en 1400. Es más adelante, 1600, 1700, etc. Pero bueno, tenemos 1400, 1500, 1600, 1700 estados absolutistas. Hasta que justo en el siglo XIX se rompe, el siglo XVIII y XIX se rompe la lógica del estado absolutista y hay una ruptura hasta ese momento. Después viene Rousseau. Rousseau justamente es un ideólogo de esa Revolución Francesa que ustedes ven como estado absolutista, que es toda la ilustración. Rousseau, Voltaire, Kant, todos ellos. El propio Samuel Pufendorf, aunque este es inglés, realmente está en Inglaterra, no tiene nada que ver, pero lo que es Rousseau, Kant, Voltaire habla de la libertad religiosa, Rousseau habla también de otro contrato social, Kant también habla de un pacto social, Kant habla de muchas cosas. ¿Quiénes son esos ilustrados? Pues que hablan de otro contrato social. ¿Y qué dicen? A ver, ¿qué plantean rápidamente? ¿Por qué también siguen siendo? Hasta ahora lo que estamos viendo es que ustedes dirán, pero todo eso que tiene, pues todo eso es derecho natural, todo eso son las leyes de la naturaleza.
no más que tienen diferentes configuraciones, ¿no? Para Grocio tiene que ver con la limitación de las fronteras del derecho internacional público. Para Thomas Hobbes tiene que ver con la legitimación del Estado absolutista, de la monarquía, crear un pacto social para el Leviatán, pero después vienen otros procesos. John Locke, el autor no lo pone, ¿no? ¿Sí lo pone? No. John Locke, no. Fuendos y Kant, no. Todos van trabajando el naturalismo racionalista desde diferentes aristas, creando leyes naturales descubiertas por los seres humanos de acuerdo a su contexto histórico. Claro, para ellos ninguno ven el contexto histórico, lo que ven es, esta es la ley natural de los seres humanos, de ahí tenemos que pasar a una ley positiva, ¿no? Que es lo que hace John Locke con el otro tipo de pacto social, el pacto social de John Locke, que no está ahí. John Locke, inglés, es un pacto social de los años 1600 también. Es un pacto social que tiene que ver con la propiedad, con cómo los seres humanos convivimos, pero también reproducimos la vida en materia de propiedad, y habla de un gobierno con 3 instancias, por ejemplo, habla de todo eso, habla de que debe existir un poder ejecutivo. Él no habla de división de poderes, él habla de que haya como 3 instancias. La división de poderes es Montesquieu, no es Montesquieu, que es francés, que también es parte de la Ilustración. Y habla de que tiene que haber 3 instancias, habla de que la propiedad, si tú produces cosas, debe ser tuyo, propiedad privada. Y después viene Montesquieu que habla de los 3 poderes, pero todo eso lo fundamentan como un desarrollo natural de los seres humanos en materia de cómo nos organizamos para convivir socialmente. Y la razón va a ir descubriendo estas mejores formas. Y lo que está pasando es una discusión preciosa, sobre todo en el siglo entre 1700, 1600 y 1700, sobre la forma racional de gobernar. Cómo nos organizamos políticamente y cómo racionalmente se gobierna y de qué manera. Y esto es una discusión, esta es la discusión más importante de filosofía política que hay y que tiene que ver con las estructuras que tenemos hoy. Por eso tenemos 3 poderes, por eso tenemos un poder judicial que supuestamente es contramayoritario. Entonces esa discusión se debe hacer. Por eso tenemos derechos. También se ve la discusión de los derechos, de la propiedad, de las libertades. Todo se dio entre esta época. Entre 1648 en Inglaterra, con la Revolución Inglesa, 1776 Estados Unidos, la Declaración de la Independencia, Estados Unidos, 1789 Francia, la Revolución Francesa, y todo 1800 las independencias de América Latina. ¿Vale? Toda la discusión la pueden traer hasta hoy, hasta por ejemplo el siglo XIX mexicano, cómo nos organizamos en México. Cómo nos organizamos en México. Si el poder del Estado era de 3 poderes, qué derechos regulaba, si el Estado era católico o no lo era, si el Estado era federal o era unitario o era centralista, que son todas las discusiones del siglo XIX mexicano en materia de cómo nos organizamos como poder del Estado. Si todos éramos personas naturales que debíamos estar subordinados al Estado como ciudadanos, ¿no? Todo eso fue una discusión entre 1600 y 1700. Es la discusión política más importante que tiene que ver con lo que es hoy, cómo hoy nos rige la vida, Porque de ahí viene, por eso es importante conocerla. Y todo esto tiene fundamento justnaturalista, racionalista. Los seres humanos, mediante la razón, vamos a ir descubriendo esas instituciones políticas, jurídicas, que vamos a reflejar después en las leyes. Y por eso en el siglo XIX nació el constitucionalismo, porque es en esa ley donde hay que reflejar todos estos preceptos, en ese tipo de leyes, en las constituciones. ¿Está bien? Sí. Y ya el Estado no es el Estado absolutista. El Estado que nace acá, ¿qué tipo de Estado es? A ver, ya se lo dieron en teoría del Estado. ¿Cuál es el Estado que nace aquí que va contra el Estado absolutista? ¿Qué tipo de Estado es?
liberales en el siglo XIX, pero antes de ser liberal, ¿qué es? El Estado-Nación. El Estado-Nación. Bueno, entonces, ese es el naturalismo racionalista. Y ya entonces, en el siglo XIX, y de la introducción de lo que viene en la próxima clase, en el siglo XIX hay muchísimas contradicciones en el mundo centroeuropeo, sobre todo el centro de Europa occidental. A ver, para cerrar, el naturalismo racionalista son preceptos generales, principios develados de la naturaleza de los seres humanos y convertidos al derecho positivo mediante la razón, ¿vale? ¿Está bien? El derecho todo el tiempo regula la convivencia de los seres humanos de manera externa, no la convivencia en tu casa, sino la externa, la que es social. Siempre se está buscando cuál es la mejor forma de organizarse y convivir política y jurídicamente y cómo se gobierna para generar ese control social, esa convivencia, pero se va a descubrir siempre la naturaleza de los seres humanos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, hay dos movimientos, en los que creen que naturalmente somos salvajes, como Thomas Hobbes, y los que creen que no somos salvajes, como Rousseau, sino que nos ponemos de acuerdo mutuamente de cómo nos vamos a organizar. Ese es Rousseau. Rousseau dice, no, el contrato social lo vamos a pactar nosotros, entre nosotros, y vamos a ubicar, y Rousseau le pone límites a ese contrato social. Dice, el contrato social no puede preponderar la propiedad, porque eso genera desigualdad. Tiene que preponderar las libertades, los derechos y el equilibrio y los consensos de los seres humanos. Pero eso es lo mismo que estamos discutiendo hoy en política, en filosofía política hoy. Los que piensan que los seres humanos son malos y los que piensan que los seres humanos se pueden autorregular en convivencia y no son malos. De hecho, esa es la esencia de todo debate de la filosofía política hoy. ¿Qué tipo de seres humanos tenemos? Y entonces se les llama a los pesimistas y los que no somos pesimistas, los que tenemos pensamiento utópico. El pensamiento crítico, jurídico, y el pensamiento crítico tiene mucho pensamiento utópico, no es pesimista. Al revés. Los pesimistas son los liberales. Sí, son los liberales son pesimistas, hoy son muy pesimistas los que consideran que no, por eso generaron los poderes judiciales que generaron. Porque ellos creen que los seres humanos, pero realmente es una falacia, eso, que el poder judicial va a controlar lo demás, sí, claro. Eso no es cierto. Pero esa es la esencia de la discusión de la filosofía política, jurídica. ¿Y qué tipo de seres humanos tenemos? ¿Cómo nos regulamos y convivimos? Y eso estamos desde 1600 en esto. Llevamos 400 años en esto y no nos ponemos de acuerdo ni nos vamos a poner de acuerdo. ¿Está bien? Hay una tendencia, se lo digo, muy fuerte en el liberalismo de ser pesimista, en los críticos de ser utopistas. ¿Utopistas? ¿Entienden la palabra utopistas? ¿Utópicos? ¿Entienden eso? No lo entienden, ¿verdad? En creer que los seres humanos tienen una condición de naturaleza favorable, sencillamente hay estructuras que los oprimen, que los condicionan, y que lo que tú tienes que regular es la estructura esa, no pensar que el ser humano es malo, ¿no? Yo no sé, yo estoy por pensar que la mitad de este grupo es utopista y la otra mitad es pesimista, porque no estudian y los otros sí, y así. Es un chiste. Entonces, siglo XIX. Sí, claro, el tema es si tú eres responsable o no eres ante el mundo, ¿no? Porque tú vas por ahí, vas y tiras la basura del piso, pues sí eres maleducado, ¿no? Pero a lo mejor es una condición estructural, no es... El tema del pesimismo, y esto es innato, ellos lo piensan como innato, que Braulio nació malo, él nació malo, él es malo, por naturaleza, ¿no? Ese es Thomas Hobbes. Y los otros, también John Locke, etc. Rousseau dice, no, Braulio no nace malo. Braulio en un momento determinado puede ser malo porque su condición estructural de pobreza
o no solo la pobreza, estigmatización, o su entorno, puede no ser pobre, puede ser rico y su entorno lo conlleva a ser egoísta, ¿no? Al revés, los que son más ricos son muy egoístas, son personas con una proyección moral y ética muy mala, o lo que consideramos nosotros malo. Pero para Rousseau es una condición estructural, que no es solo pobreza, puede ser muy rico. Por eso Rousseau dice, la propiedad hay que limitarla. Y hay que equilibrar en que todo el mundo tenga bienes iguales, etcétera, etcétera. Y la base de Rousseau es la base del marxismo, pues el pensamiento utópico. Es decir, el equilibrio entre lo económico, lo social, etcétera, nos lleva a una sociedad mejor. Mientras que los malos es no, tú naciste malo, eres rico, pobre, lo que sea, naciste malo. Por tanto hay que contenerlo. ¿Cómo? Preso a la cárcel. Eso es lo que es. Así son, así piensan. Bueno, siglo XIX, un positivismo, próxima clase. Justamente, ¿por qué nace el derecho positivo? Porque hay los procesos revolucionarios, ¿vale? Voy a preguntarles a toda esa fila que está ahí, ¿qué es el positivismo? Y van a entrar a todos, ¿vale? Incluyéndolas. Y van a decir qué es lo que es el positivismo, a ver si salen del pesimismo, de la tendencia pesimista.